La España mágica. Continuamos viaje recorriendo esta España mágica y es momento de recalar en la región de Murcia. Allí nos espera pues nuestro corresponsal esta madrugada, que nos va a descubrir algunos de los lugares más increíbles de la ciudad. Hablamos, como no, de un buen amigo de este programa, el investigador Antonio Pérez. Además, hace muy poquito que publicó su primer libro, Pon Atención, están ahí, editado por Luciérnaga, y es el responsable pues de ese congreso que cada año se organiza en el Teatro Circo de la ciudad de Murcia, congreso benéfico, congreso más allá, y que bueno, pues que seguramente de aquí a unos meses tendremos ya novedades del que será o de la que será su nueva edición. Antonio, ¿qué tal, amigo? Bienvenido. Bien hallado, Jesús. Buenas noches. Sí, en muy pocos meses vais a tener noticias, pero muy pocos. Ya me imaginaba yo, ya me imaginaba. Antonio, nos vas a hablar de diferentes lugares, diferentes historias, diferentes personajes. Y hablando precisamente de personajes, vamos a empezar por una que tú mismo me decías que es incluso muy desconocida, incluso hasta para los propios murcianos. Una monja, Sor María Ángela Storch, que bueno, pues tiene la particularidad de que su cuerpo se conserva incorrupto en un convento del que nos vas a hablar. Cuéntanos la historia de esta mujer. Pues sí, mira, está en una zona, es Sor María Ángela Storch, como bien ha dicho, es la fundadora de los capuchinos de Murcia. Bueno, es muy poco conocido en Murcia, sobre todo por la gente joven y sobre todo la gente que no conoce la historia de Murcia. Mira, escondido en uno de los rincones del Paseo del Malecón de Murcia está la calle Alcalde Gaspar de la Peña, en el número 26. Ahí vamos a descubrir el monasterio de las monjas clarisas capuchinas. Y allí se encuentran, como bien he dicho antes, los restos de la beata María Ángela Storch, fundadora del monasterio de las Capuchinas de Murcia en 1645. Y como te he dicho, porque hay muchísimos murcianos que le tienen mucha fe, mucha devoción. ¿Pero por qué? Pues por sus milagros, por sus visiones. Y era conocida sobre todo con el nombre de la fundadora. Para que te hagas una idea, Jesús, falleció siendo una niña con solo 7 años y resucitó. En el entierro estaba su hermana y la madre superiora del convento en el que estaba en ese momento. Empezaron a rezar todas las religiosas y de repente volvió a la vida. Dicen que ese fue su primer milagro. Se mantiene el cuerpo incorrupto, está totalmente flexible. Se puede ver en la iglesia de donde está su congregación, donde te acabo de dar la dirección, en una urna de cristal. El cuerpo, como te he dicho, está incorrupto, totalmente flexible. En la Guerra Civil Española lo devastaron todo, metieron todos los huesos de todas las monjas en un baúl. Bueno, pues después de la guerra, sacando los huesos del baúl, descubrieron que en el fondo del baúl estaba el cuerpo incorrupto de Sor María Ángela Storch, que estaba doblada, las piernas hacia atrás, es decir, las piernas tenía pegadas a la espalda, y cuando la sacan de allí, vuelve perfectamente a su posición y sigue igual de flexible que siempre. Tenía la capacidad de la bilocación. Cuentan la historia, la leyenda es que fuese donde fuese dentro del convento, si venían a hablar gente con ella, estaba hablando con la gente, si iban a otra zona del convento, estaba en todos sitios. Bueno, y además era una gran visionaria, ¿eh? Imagínate, esto es un pequeño detalle. Cuando la peste asoló Murcia en 1648, bueno, allí los muertos se apilaban por miles en las calles. Pues bueno, Sor María Ángela Storch le dijo a toda su congregación: no tengáis miedo, vamos a ayudar a todo el mundo, vamos a auxiliar a todo el mundo, que de nosotras nadie caerá enferma. Y según cuenta la historia, nadie de su congregación cayó enferma. Bueno, tiene 1000 milagros hasta el día de hoy. E incluso cuando las inundaciones en el 1650 y en el 53, que se llevó por delante Murcia, ella, que era una mujer de unos 50, consiguió salvar miles de vidas y sacarlas. Incluso su convento se vino abajo. Es decir, estamos hablando de un personaje poco conocido en Murcia, que se puede visitar en esa iglesia, que está el cuerpo incorrupto,
y que la verdad merece la pena ir a verlo. Pues desde luego merece la pena. Yo no conocía la historia de esta mujer tan excepcional, así que Antonio, la próxima vez que vaya a Murcia me tienes que llevar a visitar a esta mujer, a su cuerpo incorrupto, porque desde luego es una historia asombrosa. Pero si te parece, nos vamos de este episodio o este personaje de la España quizá más mística, ¿no?, asociado a un fenómeno más religioso, a otro lugar del que se dice que tiene o que lo rodea una maldición. Efectivamente, mira, nos vamos a ir a la Plaza Julián Romea, el nombre que tiene actualmente, porque ahí está el Teatro Romea y del que dicen que hay una maldición. Cuenta la leyenda que sobre el Teatro Romea recae una terrorífica maldición. Para ponernos en contexto, en el siglo XIX, mediante la desamortización de Mendizábal, el Estado español confiscó numerosos bienes a la Iglesia. Bueno, y dentro de esos bienes estaba que los dominicos que estaban en esa zona de Murcia, donde ahora está el Teatro Romea, era un convento, y le quitaron el huerto y el cementerio. Y sobre el cementerio construyeron el teatro. Supuestamente todos los cuerpos del cementerio fueron trasladados a otro lugar, bueno, pero resulta que los monjes no estaban, los frailes no estaban contentos, estaban muy enfadados, a tal punto que llegan y mandan o lanzan una maldición, que más o menos es así, ¿no? Habrá 3 incendios, en el primero no va a morir nadie, en el segundo va a fallecer una persona, y en el tercer incendio, cuando el teatro estuviera completamente lleno, morirían todos los que hay dentro y sería algo catastrófico. Bueno, pues como yo sé que a ti te gustan los datos, vamos a irnos a los datos, que los datos no se discuten, se comprueban. Bueno, pues desde 1862 que se terminó de construir el teatro, la realidad constatable que se puede comprobar es que el teatro ha sufrido 2 grandes incendios. En el primero no murió nadie y el teatro se reconstruyó y se le cambió el nombre. De Teatro de los Infantes pasó a llamarse Teatro de la Soberanía Popular. En el segundo incendio murió una persona, Antonio Garrido, un chico de 17 años, que fue víctima de las llamas un 10 de diciembre de 1899. Bueno, se vuelve a reconstruir y pasa a llamarse Teatro Julián Romea, Teatro Romea. Desde entonces, pues ya se dice, se ha contado siempre que los taquilleros o las taquilleras dentro del teatro siempre guardan una entrada para que de esta manera nunca se llene el teatro. Pero es que no nos quedamos ahí, Jesús. Es que desde Cultura, de la Concejalía de Cultura de Murcia, uno de los asientos del teatro, que están todos tapizados en un rojo precioso, decidieron tapizarlo de negro para que nadie lo ocupe nunca. ¿Por qué? Porque nadie cree en estas maldiciones, pero como las megas, a verlas, haylas. Bueno, y como un pequeño detalle te diría que dicen que se ven fantasmas en ese teatro. Muchos dicen que es Julián Romea, ese actor tan famoso murciano que da nombre al teatro. Otros dicen incluso que es Antonio Garrido, el chico de 17 años que falleció allí. Pero es que los más osados dicen que no, que son los fantasmas de los dominicos, que seguramente son los causantes de todo. Si de eso te parece poco, te puedo decir que además en la gran plaza que rodea el Teatro Romea, en su subsuelo a 3-4 metros de profundidad, está la Murcia antigua, es decir, calles con palacetes e incluso con baños públicos pues del siglo VIII o siglo IX de aquí de Murcia, de lo que era la Murcia primigenia. Pues vamos precisamente a esa Murcia primigenia. Hemos empezado con un misterio místico, digamos, religioso. Nos hemos ido a una maldición increíble que no le falta ningún detalle y terminamos nuestro recorrido por la ciudad de Murcia de tu mano yéndonos a algo puramente arqueológico, ¿verdad? Efectivamente. Ahora nos vamos a ir muy cerca también del Teatro de Romea, apenas 5 minutos andando. Nos vamos hasta el Centro de Interpretación Madina Mursilla en la Plaza Santa Eulalia. Te cuento. Tras años de excavaciones arqueológicas, a unos 4 metros por debajo del actual suelo de la plaza Santa Eulalia, actualmente ya se puede realizar gratuitamente un recorrido muy didáctico, pero sobre todo muy inmersivo para nosotros y nuestros sentidos, pues nos vamos a sumergir, y ahí en nada, Jesús, en los orígenes de nuestra querida ciudad de Murcia. Nos iremos al siglo IX, cuando se fundó la ciudad de Murcia, llamada Medina o Madina Mursilla, por iniciativa
de Abderramán II. Bueno, esto sucedió un 25 de junio del 825, es decir, el próximo año, en 25 de junio del 2025, se van a cumplir 1200 años de la fundación de Murcia. Bueno, pues en ese subsuelo que arqueológicamente se ha llevado trabajando un montón de años, hay más de 1000 metros cúbicos descubiertos. Tienes que meterte en el subsuelo y vas a descubrir cosas espectaculares. Vas a ver pues restos de la muralla, de la antemuralla, de una torre, o como se le llamaba antes, barbacana, y una de las 7 puertas que daban acceso entonces, en aquella época, hace 1200 años, a la ciudad. Pero es que resulta que esa puerta, según los arqueólogos, están prácticamente seguros que es la puerta de las 7 puertas. Y tú dirás, ¿por qué le das tanto énfasis? Pues porque por esa puerta, esa fama la adquirió, porque es por la que supuestamente entró triunfador Jaime I el Conquistador aquí a la ciudad de Murcia, cuando fue conquistada. Bueno, pues si todo lo expuesto anteriormente, esas excavaciones arqueológicas que están haciendo, si fuese poco, pues albergan el mayor cementerio encontrado hasta la fecha, con una zona funeraria con más de 50 tumbas. Madre mía. Datadas entre el siglo X, Jesús, y el siglo XI. Ojo, tumbas que estaban llenas. Algunas sacaron los cuerpos y lo están analizando, y los otros se mantienen totalmente cerradas para que todo el mundo pueda ver cómo eran los enterramientos en el siglo IX, el siglo X. Bueno, este fantástico recorrido te hace yo lo he hecho, te hace pensar, te hace volar por los siglos pues tan importantes que hubo en Murcia, como el siglo XII, el siglo XIII. Bueno, cuando estás ahí abajo, Jesús, hay una cosa que si no la piensas no eres consciente, y es que estás pisando la tierra, y nunca mejor dicho, porque pisas la tierra de las calles que primigeniamente tenían nuestros antepasados, y estás andando por la Murcia, por la Mursilla, Total. por la Medina Mursilla, de hace 1200 años. Como ves, estamos ante un lugar histórico, con una historia tremenda, que es visible, es gratis. Reitero, los 3 sitios que he nombrado se pueden visitar gratuitamente. Hay muchísimos sitios en Murcia, pero yo creo que con estos 3 esta noche vamos a quedar muy bien. Has quedado de lujo y nos has puesto a todos los dientes largos. Esta sección tiene un objetivo muy claro: que aquellos que ahora estén de vacaciones y vayan a pasar por la zona de Murcia, pues se animen a visitar y a descubrir estas propuestas que nos han hecho ahora o más adelante, cuando pasen por la zona. Un auténtico viaje en el tiempo que hemos hecho de tu mano, Antonio, así que te lo agradecemos como siempre, que nos traigas tu conocimiento y tu erudición en todo lo que tiene que ver con la zona de Murcia, aquí al Colegio Invisible. Así que, compañero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ya sabéis. Aquí estoy para lo que necesitéis. Un abrazo. Un fuerte abrazo. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.